Ese no es. Este. Bueno, ¿me pueden escuchar, verdad? Sí, profe. Tengo entendido que ya hablaron de tejido conectivo, ¿es cierto? Sí, Bueno, entonces hoy vamos a darle continuidad. Hoy vamos a hablar de las células del tejido conectivo. Eh, tu, 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 tu. No sé qué le pasó. Ahí. Bueno, ¿pueden ver mi presentación? sí, profe. Ok, entonces nosotros vamos a hablar hoy de las células que componen el tejido conectivo. Eh, la primera clasificación que tenemos sobre las células del tejido conectivo es en las células fijas, ¿verdad? Que son las células propiamente dichas del tejido conectivo. Entre ellos tenemos los fibroblastos, tenemos los miofibroblastos, tenemos las células reticulares, tenemos las células mesenquimáticas, ¿verdad? Que ya las había mencionado en las clases de embrio. Tenemos los adipocitos y tenemos los mastocitos, ¿sí? Y luego tenemos las células migrantes, ¿sí? Estas células migrantes son aquellas células que vienen de la sangre y terminan por cumplir su función dentro del tejido conectivo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, los monocitos, tenemos los macrófagos, tenemos los linfocitos, los leucocitos, tenemos los neutrófilos y también tenemos los eosinófilos. Si alguien me está escribiendo en el chat, por favor me avisa porque yo no tengo cómo mirar, leer y esas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ir hablando cada uno de ellos, ¿sí? El fibroblasto. El fibroblasto es la célula principal del tejido conectivo, es la célula productora de los elementos fibrosos, de las fibras y gran parte de los carbohidratos, ¿verdad? Complejos, glucosaminoglicanos que componen la matriz extracelular, ¿sí? Podemos ver acá que los fibroblastos son de morfología diferente si es que están en un estado activo e inactivo, ¿verdad? El nombre fibroblasto se utilizaría más apropiadamente cuando esta célula está en actividad, ¿verdad? Y cuando está en reposo, el nombre más apropiado es fibrocito. Pero nosotros utilizamos de ambas formas indistintas, ¿ok? Entonces, cuando digo fibroblasto, puede ser tanto inactivo como activo, ¿ok? Este, por ejemplo, es un fibroblasto en estado inactivo, ¿sí? Es una célula alargada, con núcleo alargado. El citoplasma a veces es muy escaso, prácticamente no se le ve. Y el núcleo, por supuesto, es alargado, ¿verdad? Siguiendo la dirección, la longitud mayor de la célula. El núcleo es bien oscuro, bien hipercromático. ¿Por qué? Porque es como una célula de reposo, ¿verdad? Ella no está sintetizando proteínas, por lo tanto no está replicando su ARN, ¿verdad? Entonces es hipercromático. Sin embargo, cuando la célula está en actividad, fíjense, la célula es como más voluminosa. El núcleo tiene una cromatina más laxa, ¿verdad? Como más clara por la Profe, replicación de su contenido, ¿verdad? Nuclear. Y a veces tiene un nucleolo prominente, como pueden ver acá. Fíjense, el nucleolo prominente. Yo estoy escuchando el micrófono prendido de alguien. Sí, se quedó trancado nomás tu diapo. sí, profe, te quería avisar nomás. ¿Se quedó trancado? Ah, ahora se movió. Ya. O sea que no estaban viendo la célula que estaba explicando. No, eso está No. tratando de... Mm, bueno. Perdón, profe. No, no hay problema. Es que no me dijiste solo escuché el ruido. Pero ahora vamos a ver otra vez. Dejarle presentar. Eh, bueno, voy a presentar toda la pantalla mejor. Entonces capaz ahí no pasa eso.
Estamos aquí. Ahora pueden ver fibroblasto. Sí, Sí, ahora sí. Bueno, entonces como les dije, los fibroblastos tenemos en sus dos morfologías, ¿verdad? La activa y la inactiva. Cuando esta célula está activa, está representada por estas células que están acá. Fíjense, son más grandes, son alargadas, de núcleo también más grande. La cromatina es más laxa, de ahí que tiene un color más claro, y el nucleolo es prominente. Estos son fibroblastos en estado activo. ¿Cuándo vamos a encontrar los fibroblastos en estado de actividad? Y generalmente estamos viendo en procesos reparativos del tejido conectivo. Entonces esto se ve más asociado a patologías, a enfermedades, ¿verdad? No en un estado de fisiológico normal cuando el fibroblasto está en reposo, ¿verdad? Nosotros todas las láminas que miramos en histología se suponen que son de tejido normal. Entonces en esos tejidos el fibroblasto generalmente ya está en reposo, ¿verdad? Porque ya elaboró su matriz extracelular. Entonces le encontramos así, ¿verdad? Más delgado, con menos citoplasma, con núcleo alargado y bien oscuro, bien hipercromático, ¿ok? Pero nosotros utilizamos de forma indistinta, ¿verdad? Fibroblasto, fibrocito, para nosotros son iguales. Fíjense aquí, por ejemplo, los fibroblastos, ¿verdad? Estos también están en estado inactivo, son alargados. Ellos, muchas veces su citoplasma no se puede identificar porque se pierde entre el colágeno que produce, ¿verdad? Fíjense, las fibras de colágeno están aquí hacia alrededor y el núcleo nomás lo que yo veo del fibroblasto, ¿no es cierto? Cuando están así todos ordenaditos, ¿cómo se llamaba el tejido conectivo? Tenía un nombre. A ver si se acuerdan. ¿Mm? Eh, creo que era tejido conectivo denso regular por ahí. Exactamente, denso regular, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un tejido conectivo denso regular. Y este que está aquí y este que está aquí sería un tejido conectivo laxo, ¿verdad? Donde fíjense, la matriz extracelular es predominantemente compuesto por sustancias fundamentales, que son estos espacios blancos, ¿verdad? Que están llenos de agua y proteínas de muy bajo peso molecular, ¿verdad? Que no se pueden ver muchas veces, ¿verdad? No son como las fibras de colágeno. Y también tienen muchas células. Entonces, estas dos imágenes son de tejido conectivo laxo, mientras que este es denso regular. Bueno, acá podemos ver una microscopía electrónica. Fíjense cómo el fibroblasto, ¿verdad? En un estado activo, como les dije, tiene mayor cantidad de citoplasma. También se debe, ¿verdad?, al mayor componente de organelas que van a estar sintetizando ese contenido de matriz extracelular. Acá tenemos el fibroblasto, ¿verdad?, con mayor cantidad de citoplasma, y entre él están las fibras o moléculas de colágeno, ¿verdad?, que forman, ¿verdad?, las fibras de colágeno finalmente al ensamblarse. ¿Qué son los miofibroblastos? Los miofibroblastos serían células que tienen propiedades híbridas entre célula muscular lisa y fibroblastos, ¿sí? Generalmente están en los procesos de cicatrización para la retracción de las heridas. Son fibroblastos modificados, ¿ok? Dentro de su citoplasma van a tener filamentos de actina, ¿verdad? Alfa-actinina, cuerpos densos, ¿verdad? Similares a las células musculares lisas, ¿ok? Acá tenemos para visualizar, por un lado, el tejido conectivo, ¿verdad? Con los fibroblastos. Fíjense, el fibroblasto es muy difícil de verle la forma completa, es muy difícil de verle el citoplasma. ¿Por qué? Porque se pierde entre las fibras de colágeno. Entonces el tejido conectivo tiene un color rosado más pálido, ¿ok? Por la baja cantidad de citoplasma. El músculo liso es este. Fíjense, las células son bastante similares al fibroblasto, son alargadas también, pero el músculo liso sí tiene mucho citoplasma. Tiene mucho citoplasma, y si le vamos a dibujar su forma, fíjense, tiene una forma alargada también, con mucho citoplasma, como les mencioné. Y estas células están todas muy ordenadas, muy empaquetadas, haciendo un dibujo
que le describimos como si fuese un mosaico, ¿sí? Acá tenemos, ¿ven? Y como tiene mucho citoplasma, ese citoplasma está lleno de elementos del citoesqueleto, ¿verdad? Contráctil. Entonces, eso le da ese color eosinófilo más intenso. Por eso el músculo a la microscopía, ¿verdad? Es más eosinófilo, a diferencia del tejido conectivo. Y por el otro lado tenemos aquí, fíjense, esto sería un tejido conectivo, ¿verdad? Pero con miofibroblastos. Fíjense cómo las células son alargadas, el núcleo es grande, ¿sí? La cromatina está laxa y tiene nucleolo. Es porque es un fibroblasto en estado de actividad, pero también tiene un citoplasma más eosinófilo porque tiene, ¿verdad?, elementos de miofibrillas, o sea, es una célula intermedia entre una célula muscular lisa y un fibroblasto normal, ¿verdad? Entonces estos son los miofibroblastos. ¿Dónde vamos a ver? Y en procesos asociados a la reparación, regeneración, ¿verdad?, cicatrización. O sea, no vamos a ver nosotros en tejidos normales, porque se supone, ¿verdad?, que un tejido normal no tiene por qué repararse. Bueno, las siguientes células son los macrófagos. Los macrófagos son células que van a derivar de células de la sangre que se llaman monocitos, ¿sí? Estas células son células que tienen como función la de digerir partículas extrañas y otras células. Entonces tiene la actividad de fagocitosis. También es conocida por ser una célula presentadora de antígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que al fagocitar una partícula extraña, este le va degradando o fragmentando y va mostrando en su superficie externa partículas de esa molécula extraña o célula extraña a células del sistema inmunitario, como por ejemplo los linfocitos, ¿verdad? Entonces eso se llama presentación de antígeno. ¿Y para qué? Para que el linfocito pueda activar a otras células inmunitarias y también producir defensas contra esa partícula extraña. Esa defensa le vamos a llamar anticuerpos. Los núcleos son núcleos grandes, irregulares, muchas veces tienen depresiones, o sea, hendiduras. Los lisosomas son abundantes, ¿verdad? Son las organelas principales que van a cumplir la función de fagocitosis. El citoplasma tiene pliegues, vaginaciones, ¿sí? Y los productos de secreción salen por la célula por exocitosis, ¿verdad? Tanto por un mecanismo regulado como constitutivo. Y dentro de su membrana tiene una molécula que se llama molécula de histocompatibilidad de tipo 2. Y esta es la que permite interactuar con los linfocitos TCD4 para la presentación de antígenos, ¿verdad? Eso es muy importante. Todas las células que tienen esta molécula son llamadas células presentadoras de antígenos. Entonces acá podemos ver a los macrófagos. Son células grandes, voluminosas, generalmente tienen una forma esférica o poliédrica. El núcleo es grande también, irregular, tiene mucho citoplasma. El citoplasma puede ser claro, puede ser vacuolado, puede ser espumoso, o puede tener pigmento, ¿verdad? Pigmento de hemosiderina muchas veces. Las siguientes células son los mastocitos. Los mastocitos son células, ¿verdad?, que se originan de la médula ósea y se diferencian en el tejido conectivo. Mucho tiempo se pensó que derivaba de los basófilos, pero en realidad no es así, ¿verdad? Pero tiene una morfología bastante similar. Es una célula bastante grande, mide entre 20 a 30 micras. El núcleo es un núcleo ovoide y su citoplasma tiene unos gránulos de gran tamaño y densidad elevada. Son gránulos basófilos y son metacromáticos, ¿sí? Son metacromáticos. Estos gránulos que contienen, tienen principalmente heparina e histamina. Y cuando se degranulan, ¿verdad?, atrae a una gran cantidad de células inflamatorias, dentro de ellos neutrófilos eosinófilos principalmente, y participan de lo que se llaman las reacciones de hipersensibilidad, o sea, las alergias. Aquellos individuos que son alérgicos, o sea, que tienen una
respuesta inmunológica más exagerada ante ciertas partículas, ¿verdad? Ciertos antígenos, tienen una gran cantidad de mastocitos en la sangre. ¿Sí? En su membrana expresa receptores para la fracción C de la inmunoglobulina E. Entonces la inmunoglobulina E se une a ese receptor y cuando viene la partícula extraña, ¿verdad? Alérgica, se une acá y eso genera su degranulación. ¿Sí? Existen dos tipos de mastocitos. Tenemos en la piel, su mucosa intestinal, los ganglios linfáticos axilares y mamarios, ¿verdad? Estos tienen tristasa y quimasa en sus gránulos y sus gránulos tienen una estructura interna reticular. Luego tenemos los mastocitos en el pulmón y la mucosa intestinal que solamente tienen triptasa, ¿sí? Tienen unos gránulos con estructura interna arrollada. Como les dije, ¿qué es lo que tenemos dentro de los gránulos? Tenemos histamina, heparina, triptasa, quimasa, tenemos factor quimiotáctico de eosinófilo, tenemos factor quimiotáctico de neutrófilos. ¿Sí? Fíjense acá la célula, son células ovoides de núcleo central y los gránulos. Tienen muchísimos gránulos, fíjense, su citoplasma está totalmente granulado. ¿Okay? Y también sintetiza mediadores como leucotrienos, factor de necrosis tumoral, interleucinas, prostaglandinas y factores de crecimiento. Entonces acá para diferenciarle un poquito a los basófilos de los mastocitos, morfológicamente son bastante similares. Sin embargo, los basófilos están en la sangre, pero en muy baja cantidad, y los mastocitos están en el tejido conectivo, ¿verdad? Ellos derivan de una célula madre hematopoyética similar. Se diferencian en el tejido conectivo, mientras que los basófilos en la médula ósea. ¿Okay? Los mastocitos sí pueden dividirse, mientras que los basófilos no, ya son células terminales. ¿Sí? Los mastocitos no están en circulación, o sea, están en el tejido conectivo, mientras que los basófilos sí están en circulación en la sangre. La longevidad, fíjense, los basófilos viven días nada más, mientras que los mastocitos semanas y meses. ¿Sí? Los gránulos, fíjense, los mastocitos tienen en gran cantidad grandes y metacromáticos, mientras que los basófilos son pocos, pequeños y basófilos. ¿Sí? Ambos tienen receptores en la superficie de la fracción C de la inmunoglobulina E. Eso sí es similar. ¿Okay? Bueno, siguiente, tenemos otras células como por ejemplo los pericitos. Los pericitos son células con capacidad contráctil. Estas envuelven las paredes de vasos sanguíneos muy pequeños que son llamados capilares y vénulas. Tienen también en su citoplasma fibras de miosina, o sea, funciones similares a células musculares lisas. Esta célula, fíjense que comparte la membrana basal con los capilares y la vénula. Serían células muy parecidas a las mioepiteliales. Si se acuerdan, las mioepiteliales estaban por debajo del epitelio, pero dentro de la membrana basal. Estos están iguales, o sea, están por debajo de las células endoteliales de los vasos sanguíneos, pero dentro de la membrana basal. Entonces, estas células tienen capacidad contráctil, regulando el flujo de sangre que va a entrar en el capilar, también cumple la función de estabilizar la pared vascular, forma parte de la barrera en ciertos órganos, como por ejemplo en el encéfalo, estabilizan y controlan la maduración de las células endoteliales, tiene capacidad de hacer fagocitosis y también es una célula madre, o sea, es una célula que tiene capacidad de transformarse o ¿cómo se dice? Diferenciarse hacia célula endotelial, hacia célula muscular lisa, ¿verdad? Y a células del tejido conectivo. Las siguientes células son los plasmocitos. Los plasmocitos son células que van a derivar de linfocitos B activados. ¿Sí? Los linfocitos B, cuando se activan y se convierten en plasmocitos, se convierten en células productoras de antígenos, ¿verdad? Estas son las células que van a producir, antígenos, anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, ¿verdad? Estas células son células que tienen una vida media de 10 a 30 días, es una célula que tiene por general
una forma ovoidea, mide 20 micras en promedio. El núcleo es un núcleo excéntrico, fíjense, hacia un lado. La cromatina se dispersa de forma radiada. Acá podemos ver, fíjense, se dispersa de forma radiada. Entonces, parece como la rueda de un carro o de una carroza, ¿verdad? Como pueden ver, fíjense, se ve la cromatina se dispersa de esta forma. Entonces, una de las descripciones que le dan, ¿verdad?, es la de una rueda de carro. A veces se ve bastante bien, bastante parecido. Bueno. Siguiente. Luego tenemos las células del tejido adiposo, ¿verdad? Las células del tejido adiposo. Acá vamos a hablar un poquito más para desarrollar ya el capítulo de tejido adiposo, ¿verdad? En el caso del tejido adiposo, es un tejido conectivo especializado en el cual abundan las células adiposas, que también forman parte de forma aislada del tejido conectivo común, ¿sí? Tiene una función importante en la homeostasis energética. Está constituido por células llamadas adipocitos, que también son células del tejido conectivo, como les mencioné. Estas células almacenan gotas de lípidos en forma de triglicéridos, ¿verdad? Y constituyen una forma dinámica de almacenamiento de energía. Tenemos dos tipos de células adiposas. Tenemos los adipocitos blancos, ¿verdad?, o uniloculados, y tenemos los adipocitos pardos o multiloculados. Fíjense, el blanco tiene una gran gota de lípido única, mientras que el pardo tiene muchas gotas de lípidos pequeñas, pero también su citoplasma tiene muchas mitocondrias, que le da ese color parduzco, ¿verdad? Y le da el nombre. Entonces tenemos el blanco y el pardo o marrón. El marrón o pardo es un tejido que en los seres humanos se encuentran predominantemente en la vida fetal y neonatal, cosa que ya hablamos en la clase previa, ¿verdad?, de embriología. Y el blanco se ve en el adulto, ¿ok? Acá tenemos para comparar, fíjense, las células adiposas son esféricas con una gran gota de lípido, ¿verdad? Este es el blanco. Y este es el pardo, donde vemos la célula también esférica, pero con múltiples gotas pequeñas en su citoplasma, ¿ok? La localización de ambos tipos de tejido adiposo es diferente, ¿verdad? Uno por la edad y luego la localización. Fíjense que el blanco se localiza, ¿verdad?, en zonas viscerales y zonas subcutáneas. Y el pardo se localiza principalmente en la región del cuello, región posterior del cuello, supraclavicular, paraórtico, paravertebral y región suprarrenal. El origen de ambos tipos de adiposo también es diferente, ¿sí? Vamos a ver que ambos se originan de una sola mesenquimática, pero con un linaje diferente, donde bajo controles de factores de transcripción hace que se diferencien a diferentes tipos de células adiposas. Entonces acá podemos ver como de un lipoblasto, este se convierte, ¿verdad?, a un lipocito o un adipocito, ya sea blanco o pardo, ¿ok? Y debido a necesidades, ¿verdad?, esto puede de repente transformarse de uno a otro, ¿verdad? Eso se llama transdiferenciación, puede ocurrir. Entonces vamos a ver cómo se ven estas células adiposas. Tenemos el tejido adiposo blanco. Está constituido por adipocitos blancos. Sus células son células bastante grandes, llegan a medir 100 micras de diámetro, fíjense, son grandes, son esféricas. Tiene una estructura similar a la membrana basal de las células epiteliales, que nosotros le llamamos lámina externa, ¿sí? El núcleo es un núcleo pequeño, aplanado y bien desplazado hacia la periferia por la gran gota de lípido, ¿sí? Vamos a ver que la interfase entre el contenido, ¿verdad?, de gota lipídica y el resto del citoplasma está constituido, ¿verdad?, por filamentos de pimentina, ¿verdad?
y tenemos una gota hidrófoba, ¿verdad? De gota lipídica en el citoplasma, ¿verdad? Que es hidrofílico. Entonces acá podemos ver las células adiposas. ¿Cuál es la función del tejido adiposo blanco? Almacenar energía. También tiene una función de aislamiento térmico, ¿sí? Y amortiguación de órganos vitales. No es un órgano metabólicamente inactivo, sino secreta también hormonas. Estas hormonas son, por ejemplo, adiposinas, tenemos sustancias metabólicamente activas como factores de crecimiento, citocinas, ¿sí? Y debido a la secreción de esta hormona es una célula muy importante, ¿verdad? En la homeostasis energética, la adipogénesis, el metabolismo de los esteroides y también la respuesta inmunitaria, ¿sí? El tejido pardo, ¿verdad? Fíjense, las células son más pequeñas, son células con múltiples vacuolas lipídicas y el núcleo por lo general es central y esférico, ¿sí? Es un tejido termogénico, ¿verdad? Esencial que se encuentra en el neonato para protegerle de la pérdida de calor, ¿ok? Los adipocitos tienen gotas pequeñas de lípidos con núcleo excéntrico, pero no aplanado. Abundante cantidad de mitocondrias tienen su citoplasma y esta tiene, ¿verdad? Citocromo oxidasa, lo cual le da ese color parduzco, ¿sí? Y la actividad metabólica de esta está regulada por el sistema nervioso relacionada con la temperatura del ambiente exterior. Y bueno, eso es todo con respecto a las células y el tejido adiposo. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno. Voy a mirar un poco, 25. Entonces ahora tienen que tener la práctica con los instructores, ¿verdad? De tejido conectivo. Te van a ver todo esto que estuvimos hablando. Después... Perfecto. Excelente. Bueno. Ok, chicos, si no hay duda, podemos dejarlo aquí. No se olviden de escribir sus nombres en el chat para la asistencia. Y eso. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Ah,